Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva sesión del seminario de becarios. En esta ocasión nos acompaña Inti Cruz Díaz, que nos va a platicar sobre el uso de corrientes en sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, Inti hizo la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias, actualmente está trabajando en sistemas dinámicos bajo la asesoría de Ana Reckman. Lo habrán visto seguramente dando ayudantías en la Facultad de Ciencias, de cálculo, análisis y ecuaciones diferenciales ordinarias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Ya sé que el correo de Marmo debió influir un poco en todas estas cosas, pero qué bueno. Y también los snacks, ¿no? Están cada vez más buenos. Bueno, yo les quiero hablar de una cosa que se llaman corrientes, que ahorita voy a definir. Y la idea de cómo se van a usar en sistemas dinámicos es que hay un vínculo entre esta teoría de corrientes, las foliaciones, y pegado a todo sistema dinámico, con cierto grado de regularidad, hay asociado a ciertas foliaciones, ¿no? Foliaciones estable y foliación inestable, para quien tenga algo de idea. Y entonces tienes un puente entre esta teoría de corrientes y los sistemas dinámicos. Y por otra parte, de lo que va a hablar la última parte de la charla, es como estas corrientes también tienen un vínculo un poco con la topología, a través de definir unas ciertas clases de homología, estoy un poco confundido, y entonces ya tienes una relación entre la dinámica y la topología, de una variedad. Entonces, esto de lo que voy a hablar al final es un poco el inicio de esta idea de empezar a plantearse qué clase de sistemas dinámicos se pueden definir en una variedad, o al revés, si tienes un sistema dinámico de cierto estilo, qué propiedades topológicas tiene la variedad, ¿no? Entonces, esto es el inicio, no es un resultado necesariamente tan impresionante, pero quisiera cerrar, si me da tiempo, con uno que sí es más impresionante, pero que está en el espíritu de lo que vamos a estar platicando. Entonces, comienzo. Entonces, vamos a denotar como dp a las p formas. Entonces, bueno, sobre una variedad M. Entonces, solo lo voy a decir una vez. Esta es una variedad cerrada, es decir, compacta sin fronteras. Entonces, supongan que tienen un atlas hasta n, finito. Entonces, toda forma diferencial se puede escribir como una cierta función phi y diferencial de i, ¿no? Esto es, bueno, así para que sea una suma. Y entonces hay una manera de definirle a un difeomorfismo entre una variedad y un difeomorfismo de una variedad, una cierta métrica, la métrica CR, que es tomar la suma de las derivadas parciales de todos los órdenes, bueno, de hasta orden K, y bueno, vamos a generalizar esa idea para el caso de formas. Entonces nada más voy a escribir la definición. La norma K de una forma es el supremo Entonces, esta es la notación de multiíndices. La notación de multiíndices dice que esta alfa es una eneada de números. ¿Sale? Entonces, derivo primero alfa veces en la primera variable, etc. Y la suma de estos es menor o igual que k. Esa es la notación de multiíndices. ¿De acuerdo? Entonces, esto define una norma. Y con esta norma hay una topología inducida, la topología lambda k, y dp con lambda k es un espacio de Hausdorff localmente convexo, y ocurre que lambda k es más débil que lambda k más 1, y entonces podemos tomar lambda igual a la topología generada por la unión de estas cosas. Entonces, con el espacio y la topología que voy a trabajar es con dp, que no es otra cosa que dp con lambda.
Y esa es la topología débil, ¿vale? Insisto, esta es una generalización de cómo defines la norma CR para difeomorfismos entre una variedad. Y bueno, con esta definición de la topología, este espacio se vuelve localmente convexo y bueno, pasan cosas como que este es un espacio de Montel, que es que todo un cerrado si solo así precompacto, y como todo espacio de Montel, esto es un espacio reflexivo. Que para quien me conoce, hace un tiempo estuve muy peleado con que esto fuera reflexivo, pero bueno, esto es reflexivo. O sea, es igual al su doble dual y ya, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir. Entonces, un mapeo lineal, entonces otra definición, un mapeo lineal, phi de dp a dp o a r es acotado si solo si lo es ¿sale? O sea, si es acotado para cada una de las topologías anda acá. Igual, bueno, para cuando tienes uno aquí, con dp es igual, consideras el contradominio de K. Y bueno, un primer ejemplo de un mapeo continuo es la derivada del exterior. Y bueno, un teorema es que phi es acotado si solo si es continuo. Entonces, en ese sentido, esto es muy parecido a trabajar con los espacios de toda la vida, pero la diferencia es que, bueno, igual eso debería decirlo, este no es un espacio métrico, ¿no? En absoluto. Aunque se comporta como un espacio métrico porque si tú quieres probar continuidad, la puedes hacer utilizando sucesiones. Entonces, en ese sentido, las propiedades que quieres, sí las tiene. Ok, entonces algunos ejemplos. Bueno, este fue un ejemplo de aplicaciones. Ahora, ¿qué son las corrientes? Consideramos P', que es el dual, como el espacio de corrientes. Entonces, las corrientes, eso es el espacio dual de las formas con esta topología. Hago hincapié en esta topología porque hay como otras que son importantes para el estudio de teoría geométrica de la medida, que son, por ejemplo, la topología de la masa o la que tiene que ver mucho con la métrica de Hausdorff y cosas de ese estilo. Pero para el interés de esta plática solamente es esta topología, ¿no? Entonces, corrientes singulares. Entonces toman una corriente, se hace una cadena singular. Entonces vas a definir phi de c como lo siguiente, como la integral de una forma respecto a la cadena, que no es otra cosa que esto, ¿sale? Y bueno, yo no sé absolutamente nada de topología algebraica, entonces he aprendido algunas cositas para estas cosas, porque, bueno, aquí, naturalmente, entre corrientes tienes asociado el dual de la derivada exterior, digo, el adjunto, perdón, que viene a ser algo que va de dp' a dp menos 1, el adjunto. Y entonces puedes definir una homología, ¿no? Siempre se me olvida cuál es cuál, pero bueno. Puedes definir una homología y bueno, con estas también tienes la homología de RAM y puedes
por ahí descubrí que es algo muy viejo, que la homología de RAM es igual a la homología esta, normal. Y bueno, eso lo dejo ahí un ratito porque todavía no lo voy a ocupar, pero... ¿Cómo estuvo esto? Esta la defines en base a esta, que nada más es como el cociente del... Y tienes con estas corrientes, puedes definir la operación frontera, que es frontera de cada uno de estos, y tienes también una homología singular, y son la misma. ¿No cambian los grados? No. No cambian los grados. Creo que lo que pasa es cuando tienes esta aquí y esta de aquí, pero eso es más adelante. Entonces, bueno, yo no soy muy experto en eso, pero según yo no cambia. Y entonces, finalmente, voy a definir las corrientes geométricas. Y estas son las que tienen mucho que ver con foliaciones. ¿Sale? Entonces, una corriente geométrica está constituida de tres cosas. Una foliación, una orientación de las hojas y una medida. ¿Sale? Entonces, esta es una foliación. Y en el caso más general, en realidad es una laminación. Que lo que hay que entender por una laminación, al menos en este contexto, es algo que es como una foliación, pero cuyas hojas no cubren la totalidad de la variedad, ¿no? Ves una orientación de las hojas y mu es una medida transversal. Entonces, déjenme decirles que es una medida invariante. Es una medida invariante. Entonces, tú tienes una foliación y tienes el espacio transverso, que es ese, o espacio transversal, y tienes el pseudogrupo de holonomía, ¿no? Que para quien no lo sepa, tienes el espacio transverso así, y lo que pasa es que, pues, intuitivamente, tú comienzas con una hoja de la foliación aquí y termina en otro punto en el espacio transverso, la misma hoja, y este mapeo que va de acá a acá son los generadores de ese subgrupo. ¿Está? Bueno, y entonces ¿qué es una medida invariante? Pues es una medida en el espacio transverso tal que cuando tomas cualquier boreliano en el espacio transverso y le aplicas gamma, esta transformación, la medida de este y la medida de su imagen son el mismo. ¿Vale? No lo voy a escribir, basta con que sea así de intuitivo. Entonces tengo una foliación o laminación, tengo una orientación en sus hojas y tengo una medida invariante. ¿Vale? ¿Y cómo operan? Esto hace lo siguiente. Pues tomas una forma. Primero, esa alfa está indexando un atlas. Entonces, tomas la integral sobre espacio transverso de la integral sobre una hoja de omega respecto a la orientación. Bueno, esa es una forma de volumen de demo. ¿Sale? Entonces, esto intuitivamente, ¿cómo es? Este es el espacio transverso, ese alfa. Y entonces, lo que hace esta cosa es integrar la forma sobre una hoja de la foliación. Eso te regresa a un número y después lo integras sobre el espacio transverso. Y listo. ¿Sale? Entonces, esta es una forma
del grado, la dimensión de las hojas de la foliación. ¿Sabes? Bueno, entonces, ¿qué se puede saber qué se sabe de estas cosas? Bueno, que son cerradas. Y entonces, un momento. Bueno, que son cerradas. Y creo que perdí una hoja de mi exposición. Pero bueno, ni modo. Está bien. No, aquí está. Muy bien. Y entonces, lo que ocurre es que estas definen clases de cohomología en estas cosas. Esto significa soporte de F, que no es otra cosa que, como me hicieron ver varios compañeros, esto es dualidad de Poincaré. Ok. Y bueno, algo que, si ustedes comienzan con dos foliaciones, pueden ocurrir que las hojas de esas foliaciones se intersecten transversalmente. Y entonces, si se intersectan transversalmente, ocurre que hay una nueva foliación, ¿no? La intersección de dos hojas va a dar una variedad, una nueva subvariedad. Y entonces ocurre la siguiente cosa. Ustedes pueden, si tienen dos foliaciones, bueno, yo siempre cambio muchas cosas, entonces ustedes disculparán. Ahí está. Tal es que una foliación se intersecta transversalmente con la otra. Ustedes pueden definir, bueno, vamos a decir que transversalmente en otra foliación definimos esta cosa, donde esta es la foliación que se genera de intersectar todas las hojas. La medida es la medida del producto, de las medidas. Y la V tienen orientadas las hojas, supongan que la variedad es orientable. Entonces orientan cada una de las transversales, toman el producto cruz para orientar la transversal de la intersección. Y eso ya les da una orientación de la variedad producto de la intersección, ¿no? Va. Entonces tienen esta y ocurre la siguiente fórmula. ¿Vale? Y es esto. Que si tú tomas el producto copa de estas cosas, entonces esto te da esta cosa. ¿Vale? Ahí hay que hacer algunas cosas para probar que esto es verdad, y hay un producto por ahí que se llama producto difuso que está metido dentro de esto, pero esencialmente nos está diciendo qué pasa con el producto copa de dos de estas clases, ¿no? Y esta es una fórmula de la que voy a deducir algunas cosas más al rato. Pues por pronto ahí voy a parar un poco la teoría de corrientes y ahora sí me voy a meter a sistemas dinámicos. El ejemplo del que quiero hablar, o a lo que lo voy a aplicar, es a un tipo de sistemas dinámicos que se llaman axioma A. Entonces esto va a ser difeomorfismos axioma A. Entonces, para entender lo que es un difeomorfismo axioma A, primero hay que entender qué es un conjunto hiperbólico. Entonces partes de un difeomorfismo que va de una variedad en la variedad. Entonces, definición. A más su conjunto de M es hiperbólico si solo si es invariante y se cumple lo siguiente. Y el tangente de X en M se descompone de la siguiente manera. Ya no voy a alcanzar aquí, voy para allá. Donde cada una de estas cosas
es invariante bajo la acción de la diferencial. Y un fenómeno más importante es el siguiente, que es una especie de contracción, que, bueno, es una contracción, existe y una expansión. ¿Sale? Y ocurre algo similar para, más que con menos, para el haz inestable. Entonces, S es estable y la U es inestable, ¿no? Por su nombre es en inglés. Y, bueno, de esta... Ajá. Y luego la condición de tangente tiene que ver. A ver, este es hiperbólico para todo X aquí. Por supuesto. Pero, entonces, para cada, o sea, lo que ocurre es que tienes el conjunto así y localmente hay dos haces, que uno es el inestable y ocurre que aquí está estable, ¿no? Bueno, me salió más extraño, ¿vale? Tangente a la variedad, donde está leal. ¿No? ¿Hay las igualdades? ¿Las igualdades son iguales? Sí, las desigualdades son estrictas. Sí, es lo mismo, nada más que aquí, este es con menos, contrae en el pasado, ¿no? Entonces se expande. Ok. Finalmente, estos son puntos no errantes. ¿Errantes lleva H? ¿No? Yes. Puntos no errantes. Entonces, X elemento de M es no errante si, solo si, para toda vecindad U de X, U intersección, la unión de los n mayores que 0. Es decir, si tienes U, y si aplicándole la F en algún momento, vuelves a intersectar U. Entonces es un punto no errante. Entonces, cosas que hay que saber de los puntos no errantes: son cerrados, son invariantes y contienen a los puntos periódicos. Un punto periódico es aquel que le aplicas una cierta cantidad de veces la función y vuelve a regresar al mismo punto. Y entonces decimos, ahora sí, definición, axioma A. Esta A es por Anosov, por cierto, pero creo que no le llamaba así, obviamente. Porque le pones al conjunto que cumpla esa cosa. El axioma es que lo cumpla. O sea, parece que lo pusieron algo así como históricamente. O sea, sea un flujo que cumple esto y esto, entonces bla. El axioma es ponerle estas dos propiedades que voy a poner. Entonces F satisface axioma A y solo si 1. Bueno, llamo omega de F a los puntos no errantes. ¿Cómo es? O sea, esa parte es el espacio tangente en un punto de acuerdo a dos subespacios, y la definición de esos subespacios cumplen esto, o más bien existen los subespacios estables e inestables que no nos... No, lo que pasa es, a ver, un subconjunto es hiperbólico, si es invariante, y el espacio tangente de la variedad en cada punto de la variedad, en cada punto de ese subconjunto, se descompone como estos dos subespacios. ¿Cuál es la definición de esos subespacios? Hay que encontrarlo. O sea, nada más son dos subespacios que tienen la propiedad de ser invariantes así y que contrae. ¿Vale? O sea, las dos propiedades son adicionales a la definición de que sea estable o inestable.
No, esto es que sea estable. O sea, los puntos que cumplen con esta parte son los puntos estables. O sea, es el espacio estable. Este es O sea, la definición de E super E. Bueno, X son los puntos que cumplen esto. ¿Vale? Y entonces, si los no errantes es hiperbólico. Y 2, bueno, que esto coincida con la cerradura de los puntos periódicos de F. ¿Sale? Eso es. Y un ejemplo de eso son los Anosov. Seguramente han oído a Alberto hablar muchísimo de ellos. Le encantan. Y esto es F de M en M es Anosov. Si solo sí. M es conjunto hiperbólico. O sea, toda la variedad es hiperbólico. En toda la variedad existe este fenómeno de atracción y repulsión. Y bueno, yo voy a estar trabajando con anosovs transitivos o difeomorfismos transitivos, que no es otra cosa que exista una órbita que es densa en todo el espacio. ¿Vale? Pero ahorita hago esa aclaración. Dos cosas que cumple los difeomorfismos de axioma A. O sea, pensaba escribir todo esto bien, pero no creo que ganemos mucho y además no sé si me va a dar el tiempo, pero bueno. Entonces, cosas que cumple. Primero, tienes definidas dos cosas. No, necesito un color azul. Dos cosas. Existe algo que se llama la variedad estable, que la voy a anotar, y algo que se llama la variedad inestable. Y la variedad estable es una variedad que está afianzada en un punto X del hiperbólico y además resulta que es tangente al espacio estable. Y análogamente pasa lo mismo con la variedad inestable y el inestable. ¿Vale? Entonces, la variedad estable son todos los puntos. Entonces, ¿cómo defino esto? La variedad estable de X son los y en M tales que la distancia de Fn de X a Fn de Y tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sale? Como se imaginarán, la variedad inestable son los y en M tales que la distancia de Fn de X a Fn de Y tiende a 0 cuando n tiende a menos infinito. ¿Sale? Entonces estas cosas son variedades que están ahí, que esas son las que definen la foliación estable e inestable, ¿no? Te mueves en cada uno de los puntos del hiperbólico y tienes otra de estas. Entonces el espacio transversal es el hiperbólico y las hojas son las variedades estables y las variedades inestables. Entonces tienes dos foliaciones. ¿Vale? Y un subconjunto de estas son las y en M, tales que la distancia de Fn a X a Fn de Y siempre es menor que epsilon. Y esta está contenida dentro de esta y hay un análogo para variedades inestables. ¿Sale? Entonces, así es como aparecen naturalmente foliaciones dentro de los sistemas dinámicos a través de estas cosas. Y bueno, ¿qué cumplen estas variedades estables e inestables? Ocurre lo siguiente. Resulta que localmente se intersectan de esta manera. Entonces tienes las variedades estables y las variedades inestables aquí. Y estas solo se intersectan en un único punto, bueno, localmente. Y estos puntos todos están en el hiperbólico. ¿Sale? Así es como se ven localmente estas variedades estables e inestables.
¿vale? Entonces aquí tienes la variedad inestable en X, la variedad esta. Entonces, como está esta estructura, yo puedo definir naturalmente una transformación que vaya de esta variedad estable en esta por medio de la proyección a través de variedades inestables. ¿Sale? Esas son las transformaciones que generan el grupo de holonomía. ¿Vale? Entonces tienes todas las propiedades de foliaciones ahí y pues todo está muy bonito. ¿Cuáles? Es épsilon. Estas son de épsilon, justamente. O sea, básicamente son pedazos de variedades estables, nada más que la distancia como a la órbita, por aquí va la órbita, se mantiene constante. Sí, son todas, si por aquí va la órbita, no quería hacer este dibujo, estas cosas se mantienen a distancia épsilon de esto. O sea, no te está diciendo que se acercan, sino que se mantienen en una vecindad de tamaño épsilon de la órbita. O sea, el resultado importante es que si están dentro de una épsilon, sí va a ocurrir que se peguen a esto, ¿no? Es el resultado importante. Estas sí, solo estoy tomando pedazos. O sea, es que aquí puedo tomar toda la variedad estable, pero no la quiero toda. Es demasiado complicada. Quiero tomar pedazos de la variedad estable. Y esos pedazos son pedazos de tamaño épsilon, piénsalo así. ¿Va? ¿No? ¿Alguien más tiene esa clase de duda? Pienso que esos son más gorditos. ¿Piensas que estos son más gorditos? No, o sea, lo que ocurre es que esto va a ser menor que lambda n, la distancia de x a y, y eso te va a implicar que estos están metidos aquí. Eso es lo que va a pasar. Entonces no son más gorditos, solo son un pedazo de esto. ¿Ya? Si quieres te explico un ratito, ¿vale? Ok. Entonces ya está esta parte, a ver qué sigue. Y bueno, entonces viene el siguiente teorema, que es el teorema que junta lo que ya les platiqué de corrientes con esta parte de información axioma A. Y dice lo siguiente. Bueno, a ver, esta es una historia rara. Esto originalmente es de Bowen, que es un vato que ya se murió. Y no sé qué decirles. Era muy bueno. Pero la prueba o el que descubrió esta relación y vio que era muy importante y que se podía sacar jugo fue entre Sullivan y Ruehl. No sé si así escribo. Yo debería saber eso. Ruehl. Así. ¿Sale? Y esto es de 1975. Entonces, ya está un poquito viejito. ¿Vale? Y dice lo siguiente. Ah, no, esperen. Antes debo decirle algo. Ahí abajo. Oh. Bueno, para estos axioma A, ocurre que esta cosa, el conjunto no errante, se va a descomponer como la unión ajena de conjuntos cerrados, cada uno de ellos invariante, y donde dentro de cada uno de ellos hay una órbita densa. Entonces, esto se resume diciendo que F restringido a uno de estos es transitivo. Perdón. ¿Sale? Y entonces yo voy a estar trabajando con uno de esos elementos del conjunto hiperbólico. ¿Vale? Entonces sea... Y eso se llama descomposición espectral, por cierto. No sé por qué se llama espectral. Sea esto igual a gamma i
en la descomposición. ¿Sale? Y logaritmo de lambda, la entropía topológica de F restringida a esto. Entonces, para toda X acá, de este estilo, bueno, y cada una está soportada respectivamente. Y aquí viene una retadilla de resultados. Ok. 1. El soporte está contenido o sea, esto vale para las dos. Es decir, tomas la variedad estable y solamente en los puntos de intersección con la variedad inestable es donde la medida vale algo, ¿vale? Eso lo que dice es que la medida esa es una medida sobre el espacio transversal, en realidad, ¿no? Entonces, esta primera propiedad te está diciendo que ya entras entre las hipótesis de lo que era la construcción de estas medidas, de estas corrientes geométricas, ¿vale? Eso es lo primero. La segunda propiedad que tenías que tener era que fuera invariante bajo estos isomorfismos canónicos, ¿no? Que eran los elementos del pseudogrupo de ergonomía. Y eso es lo que dice la segunda propiedad. Si la distancia de X y Y es menor que delta, para alguna delta con una propiedad ahí interesante que acota unas ciertas cosas, que no voy a meter más ruido, entonces ocurre... bueno, estas no les puse nombre, pero estas son las proyecciones estables de X en X'. A ver, es porque va de una variedad estable en otra variedad y porque va de la variedad estable centrada en X en la variedad estable centrada en X'. ¿Vale? Esa es la razón del nombre. Entonces, si tú tomas esta y tú tomas la variedad, la medida aquí y la restringes a la variedad estable en X con longitud alfa, intersección esto, que es al final donde está soportado. Esto es igual a la medida en X de X' en P de X, X' de S, la variedad estable de X alfa. ¿Vale? Esto lo que te dice es que es invariante. Tomas la medida que estaba definida en esta primera parte de la variedad estable, le haces pullback y eso lo manda a la que está en X', soportado en donde tiene que estar soportado. ¿Sale? Entonces esa es la segunda propiedad. Entonces, con estas dos, ya lo que tenemos es que si tienes un dimorfismo axioma A, necesariamente tienes definidos corrientes geométricas, como las que les había platicado. Entonces C también ocurre Entonces esto nos dice qué pasa cuando aplicas la transformación F, y es que esto es casi invariante bajo F, a excepción de un parámetro que depende de la entropía topológica de la función, ¿vale? Y eso lo que permite es, originalmente estas corrientes geométricas están definidas solamente en este pedacito,
Pero si las mandas con la F a la -1, las puedes extender cada vez más, hasta poder extenderla en toda la variedad estable. ¿Sale? Esa es la razón de esa igualdad ahí. Poder extender a un conjunto más grande estas corrientes. Y finalmente, a ver, voy a definir una transformación que es, tomo un X, tomo una X' y le voy a asociar la intersección de la variedad estable por X con la variedad inestable por X', y a esa le voy a llamar el corchete de X con Y. ¿Sale? ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Es demasiado. Vale. Entonces tomas esta transformación que va de la variedad inestable de X a la variedad, cruz, la variedad estable. En esto. Y lo que ocurre es que si pulvaquean con esta, la medida producto, esto les queda una medida en la bola de radio beta, radio delta del espacio hiperbólico. Y esta cosa es algo que se llama la métrica de Bowen, que no les voy a decir mucho, pero esa cosa maximiza la entropía métrica de esto es igual a la entropía topológica. Eso es todo lo que hay que saber. Entonces esta igual no hay mucho juego que sacarle, excepto que es un número importante. Pero bueno. Bueno, ya, ahora sí. Entonces, ya para terminar, bueno, no para terminar, pero para acentuar todas estas cosas, voy a decir ahora sí una primera aplicación de todo este cotorreo. Y bueno, dice así. Existen corrientes geométricas CS de dimensión K en M menos ahora esto puede ser un poco confuso, pero si tienen esta descomposición, ustedes les pueden dar un cierto orden, un orden dinámico, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que tú te paras en la corriente que tú escogiste. Para los que estén a la derecha, tomas la unión de las variedades estables, se las quitas a M, y ahí es donde está definida esta corriente, ¿no? O sea, definir ese orden es mucho ruido y no dice mucho de buenas a primeras. Y la variedad inestable, la corriente inestable de dimensión n menos k, está definido en M. Aquí es menor. Cada una está, y bueno, esta está soportada en la variedad estable de gamma. ¿Se llama gamma? ¿Omega? Bueno, no sé. Y bueno, y ocurre lo siguiente. Bueno, C y S son cerradas y CS está en la clase de cohomología de M menos la unión y ocurre algo similar para C1, nada más que aquí es N menos K, aquí es menor y aquí es menor igual, ¿no? O sea, eso es lo que está ocurriendo. Y luego, el producto copa de estas dos cosas
es el dual de la siguiente corriente, que es integrar sobre el conjunto hiperbólico respecto a la medida de Bowen, que es esa medida que estaba ahí, ¿no? Este es B. Y finalmente ocurre que te dan estas igualdades. Bueno, aquí este es más. Este es estable. Ok. Pues esto también se puede ver como muy lejano, pero si esto lo aplicamos a difeomorfismos de Anosov transitivos, bueno, pues se tiene una... Resulta que si algo es transitivo, la descomposición esta que se tiene es trivial, solo hay una parte, y entonces todas estas cosas que estaban aquí miscuidas o se hacen cero, o se hace el vacío, o se hace la variedad completa, y esto se resume en el siguiente corolario. Corolario. Sea F de M en M Anosov transitivo. No. Homología canónicas. S tales que la intersección de estas dos cosas es la unidad aquí y bueno, que cumplen lo siguiente. Con lambda, con log de lambda, entropía topológica de F. Bueno, entonces este fue el primer resultado, o el resultado interesante de este paper de 1975. Y con eso termina. Bueno, hace unas cuentas y todo. Y bueno, como ven, digo, yo que no soy especialista, a mí en principio parece no decirme nada, pero a la gente que sí es más inteligente que yo y que le dijo muchas cosas más, fue el inicio de una serie de ideas de empezar a juntar teoría de homología con sistemas dinámicos, y por ahí empezaron a ver el vínculo. Y entonces tienes un paper del año siguiente, de 1975, igual de Sullivan, pero ahora con Williams, y sacan un teorema que dice lo siguiente: la homología real de Chen de un atractor orientado y expansor es en el tope de su dimensión, es no trivial y finito dimensional. Y en una base apropiada, la transformación de homología inducida por la transformación F es una matriz con entradas positivas, y el logaritmo del eigenvalor máximo es la entropía topológica, ¿no? 1975. Y finalmente, siguiendo en esta misma línea, sacarle propiedades algebraicas y todo a estos, como que el último, que es más impresionante y que es del 2014, y es de Federico Rodríguez Hertz y Andrei Gogolev, ya no usando homología, sino homotopía. Lo que deducen ellos es que si tienes una variedad cerrada y tienes la de dimensión n, eso sí vale la pena escribirlo. Entonces esto es 2014. Entonces sea m de dimensión n, si m es mayor que n, entonces m cruz sm no soporta dífeos de Anosov transitivos
Y si M es impar, no soporta díferos de anosovas secas. Entonces, ¿por qué esto es importante para los que estudian sistemas dinámicos? Porque hay como una gran pregunta en sistemas dinámicos que puede ser formulada filosóficamente, que es dada una variedad, clase de flujos o difeomorfismos admite esa variedad. Y al revés, ¿no? Si tienes un difeo, ¿en qué variedades puede vivir? Entonces, esto para mí es como el inicio de ese proyecto. Esto para mí es como el inicio de ese programa. Y una de las joyas es como esto. Y es un corolario de todo lo que ellos proponen, ¿no? Y bueno, ahí paro. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienes un ejemplo de un difeomorfismo venoso? Como para ver cómo Sí, claro. se puede en una superficie. Sí, te lo voy a poner en el toro. En el toro. Entonces, piensas la matriz A igual a matriz 1, 1, 2, 1. Sí, creo que sí. Por ahí lleva el 2 y el 1. Y esto, como tiene entradas reales, entonces manda la latiz de Z en la latiz de Z y entonces actúa en el toro, ¿no? Y tiene un eigenvalor que es mayor que 1 y otro eigenvalor que es menor que 1 y dos subespacios invariantes. Esos dos subespacios invariantes son el espacio invariante y el espacio invariante. ¿Sale? Entonces, este es mi ejemplo. Ahorita no recuerdo, podemos calcular cuáles son los eigenvalores y los eigenvectores, pero bueno, el caso es que esta es una transformación lineal actuando en el toro, entonces en una dirección expande, en una dirección contrae. Ese es el ejemplo. Y ese es el del... Creo que este es el del gato de Arnaud. Más o menos todos los objetos, o sea, cómo se ven algunos de los objetos que... ¿Cómo se ve? Bueno, para empezar, como este es un anosov, entonces la variedad estable pues está en todos lados, ¿no? Entonces está difícil. Pero bueno, tomas un punto aquí. Lo voy a hacer más grande. Tomas un punto aquí. Y entonces tienes el espacio asociado al eigenvalor mayor que 1 por acá. Entonces es una recta que va por ese lado. Y en el otro caso, la variedad estable, pues es la recta que apunta en la dirección del otro eigenespacio. Y es todo. Digo, igual este es muy simple. Otro ejemplo es el flujo geodésico en una... Bueno, este es un flujo, pero bueno. El flujo geodésico en una variedad de curvatura negativa también es un flujo de Anosov. Entonces, el difeomorfismo que obtienes al evaluar el flujo geodésico a tiempo 1 es un difeomorfismo de Anosov también. Y cosas así. Y bueno, pues es que no se sabe muy bien cuáles son todos los flujos de Anosov, por eso son tan importantes. Sabe, por ejemplo, que son estructuralmente estables, que quiere decir que si tomas un flujo de Anosov y lo perturbas tantito, pues te queda, su dinámica es esencialmente la misma. Eso se sabe. Entonces, tiene como propiedades ahí interesantes. ¿Algo más? Y en este teorema, o sea, como todo surgió de este teorema de que dada una variedad y un difeomorfismo donde se cumple el axioma A, entonces podemos inducir medidas y las corrientes y todo eso. Las medidas estas están muy complejas Sí, bueno, la manera en que lo haces es, tienes este conjunto hiperbólico y entonces la función f es esencialmente la misma, o sea, dinámicamente se comporta como un shift en un cierto espacio. Lo que haces es hacer una partición de tu espacio hiperbólico, entonces codificas la información diciendo empieza en un lugar y lo mando a otro elemento de la partición, bla, bla, bla. Entonces haces eso y en ese espacio es más fácil definir algunas medidas. Y entonces lo que haces para definir las medidas en el original es pullbackear esa medida ahí arriba, pero no se ve tan claro qué es lo que haga abajo. Bueno, a mí no me parece tan claro. Y otra cosa de la definición esto del conjunto hiperbólico depende de que tú haz en cada punto de
Solo depende de F, ¿no? Ajá, pero esta parte. De esas dos, de las dos propiedades que enunciamos, se puede deducir que varían continuamente. Sí, con esas dos se obtiene que varían continuamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias.